Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos hoy en esta tarde? Bendecidos, ¿verdad? ¿Cuántos venimos a escuchar el consejo de Dios? Qué bueno que estamos dispuestos para seguir con esta serie que se llama Cristianismo o Religión. Y el tema que les comparto en esta ocasión se llama Viviendo en la carne o en el espíritu. Viviendo en la carne o en el espíritu. Los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 9 al 14, por favor. La palabra de Dios dice así, en el versículo 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor de toda la gloria, Creador de todo el universo, mi Dios, tú eres tú, Señor. Te hemos exaltado, Señor, hemos alabado tu nombre, Padre. Hemos entrado a tu santísimo lugar, bendito Dios. Has preparado nuestros corazones, Señor, y ahora estamos dispuestos, Padre, para escuchar tu consejo, mi Dios, que tanto lo necesitamos, Padre. Que esta palabra, Señor, sea de edificación para todos nosotros, bendito. Y danos de tu gracia, Señor, y bendice tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia enseña que hay dos maneras de vivir la vida. Una es vivir en la carne y otra es vivir en el espíritu. Vivir en la carne quiere decir vivir en la propia naturaleza pecaminosa del hombre. Y los que viven de esta manera básicamente son las personas que permiten que sus vidas sean dirigidas por su propia carne, por su propia naturaleza pecaminosa. Y en cambio, vivir en el Espíritu es una vida que es agradable a Dios. Es vivir una vida transparente, una vida de comunión con el Espíritu Santo y obediencia a Dios. Sí saben que el cristiano, aunque es cristiano, tiene dos naturalezas. Una vez que recibimos a Cristo, no perdemos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos todavía en esta naturaleza pecaminosa en la que vivimos. Y la tendremos, según dice la Biblia, hasta la redención de nuestros cuerpos o hasta que Cristo venga. Dice Pablo en Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Dice Pablo. No dice qué cosa, qué iglesia, qué religión,
sino ¿quién? Dice Pablo, ¿quién? Y en Romanos 7:17 dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aunque no quisiéramos, hermanos, de una manera u otra, seguimos pecando, aunque ya no lo hacemos deliberadamente, pero lo hacemos, seguimos fallando. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La Biblia dice claramente que el pecado permanece en nosotros y que es una lucha con nuestra vieja naturaleza que continuará mientras estemos en este mundo. Hermanos, cada cristiano tiene dentro de sí dos naturalezas que se oponen entre sí, una carnal y otra espiritual. Cuando recibimos a Cristo es cuando recibimos el Espíritu de Dios y una nueva naturaleza en nosotros. Y solamente así, de esta manera, con la ayuda del Espíritu Santo, obtenemos la ayuda de Dios en esta batalla entre la carne y el Espíritu. El Espíritu de Dios llega a ser morada en cada creyente y nos da el poder que necesitamos para vencer la influencia de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si saben que el hombre que es incrédulo, que no cree en Dios, solo tiene una naturaleza y está dominado por esa naturaleza pecaminosa porque es esclavo y seguirá siendo esclavo de sus pasiones y deseos carnales. Y si saben que este es el estado el cual todos nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa que es rebelde y ajeno a las cosas de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo ni ha sido transformada interiormente solo tiene una naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Incluso los niños pequeños tienen una naturaleza así. Por ejemplo, nadie tiene que enseñar a un niño a mentir o a ser egoísta, ¿verdad? Porque ya nacen sabiendo todo esto. Más bien tenemos que hacer todo lo posible para enseñarles a decir la verdad y a portarse bien. Esta conducta pecaminosa viene de una manera natural. Dijo David en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero vivir en esa naturaleza pecaminosa, hermanos, para satisfacer tu ego, tu propia voluntad y tus propios deseos sin tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios, es vivir una vida en la carne. En cambio, el vivir en el Espíritu, que es como la Biblia nos llama a vivir una vida que agrade a Dios. Y sin duda, hermanos, todos los cristianos hemos sido engendrados por Dios para poder desarrollar una vida espiritual y no carnal. Sin embargo, hermanos, esta vida espiritual solamente la podemos alcanzar si aprendemos a vivir en comunión con el Espíritu Santo. No hay otra manera más que vivir en comunión con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo les recuerda a los romanos que es imposible estar en ambos lados al mismo tiempo. Están o del lado de Dios
o del lado de la pecaminosa naturaleza humana, o sea, de la carne. Entonces, si como cristianos tenemos doble naturaleza, la pregunta es, ¿quién gobierna nuestro diario de vivir o nuestra actividad diaria? ¿La carne o el espíritu? ¿Cuál es tu elección, hermano? Como creyentes debemos siempre enfrentarnos a una elección diaria, cada día. Si de actuar en la carne como cristianos carnales de fracaso en fracaso, o como cristianos espirituales, cristianos victoriosos de triunfo en triunfo. Pablo nos aconseja que busquemos siempre que nuestro andar y nuestras actividades sean siempre en el espíritu y no en la carne. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, como cristianos, hijos de Dios, le pertenecemos a Dios en espíritu y en cuerpo, ¿verdad? Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, para llevar una vida cristiana victoriosa necesitamos andar en el Espíritu. No hay otra manera, Solamente así le podemos hacerle frente al pecado y de resistir ante todos los deseos de la carne. Ya muchos piensan que vivir en el Espíritu es imposible. Pero la Biblia dice que vivir según el Espíritu sí es posible. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en cada creyente. Amén. Vamos a Romanos 8:1. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando vivíamos antes de Cristo, dice la Biblia que había una condenación. Mientras estuvimos en nuestra primera naturaleza humana y pecaminosa, la cual heredamos de Adán. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos otra nueva naturaleza, porque dice la Biblia que nuevas criaturas somos en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si fuimos hechos nuevas criaturas, quiere decir que estamos libres de condenación. Amén. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo habla aquí de dos tipos de personas. Los de la carne, que son personas que no han sido regeneradas. Y no cabe duda, lo vuelvo a repetir, que todos nosotros pertenecimos a este grupo antes del nuevo nacimiento, ¿verdad? Tal como lo dice en Efesios 2:3, que dice así. Efesios 2:3 dice, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tanto paganos como religiosos, todos en general, existe una condenación que no podemos evitar. Porque todos somos culpables de pecado. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que solo hay una manera de ser
librados de tal culpa o de tal condenación, y es la de estar en Cristo Jesús. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, hermano, es justificado por la fe en Jesucristo, por la fe en su sangre, en su sacrificio ofrecido en nuestro lugar una sola vez y para siempre. Y solamente así ya no hay ninguna condenación. Esa es una muy buena noticia, ¿eh? En Cristo no puede existir ninguna condenación para los creyentes. Y al no haber condenación para los que están en Cristo Jesús, sí sabe que también incluye el perdón y la purificación del creyente. Cristo hace las dos cosas, ¿eh? Nos justifica, o sea, nos perdona y nos santifica a la misma vez. Nos perdona y nos hace santos. Como lo dice en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero el que no tiene el Espíritu de Cristo, el Hijo de Dios, no puede pertenecer a él y no puede ser espiritual. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Y si el hombre natural no las puede entender, es un incrédulo que está bajo condenación. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Quiere decir que te conviertes en aquello en lo que te propongas en mente. Así como un hombre piensa en su corazón, en su mente, así es él. Dice la Biblia que son nuestros pensamientos los que rigen nuestro comportamiento. Todo lo que ponemos en nuestra mente va a determinar la forma en que gastamos nuestro tiempo, dinero y energía. Por eso dice el apóstol Pablo que una mente bajo el control del Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu, mas una mente puesta en la carne producirá un comportamiento carnal. El incrédulo que no conoce a Dios pone su mente en las cosas de la carne, piensa solamente en las cosas de la carne. Es decir, que obedece los impulsos de su carne y vive para agradar solamente sus deseos de su naturaleza pecaminosa y corrompida. Hermanos, los incrédulos solamente viven para satisfacer el cuerpo, que al fin y al cabo de pocos años volverá al polvo, han de decir, ¿verdad? Pero los que son conforme al Espíritu, es decir, los verdaderos creyentes, se levantan por encima de la carne y en contra de los deseos de la carne, y viven para las cosas eternas, para las cosas espirituales. Amén. Se ocupan en la palabra de Dios, en la oración y en el servicio a Dios. Gálatas 5:24 al 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, los carnales dedican su vida a las cosas que les interesa a la carne solamente. Y son muchas, Por ejemplo, la comida, los placeres, las cosas materiales, el dinero, las pasiones desenfrenadas, etcétera, etcétera. Y es muy cierto que la carne no está interesada en las cosas espirituales, aunque a veces sí le interesa la religión en cierto sentido, pero solamente para calmar un poco su conciencia, pensando que sus buenas obras pueden producir alivio y paz en su carne. Pero la mala noticia es que una persona religiosa, viviendo en la carne, solo puede esperar la perdición que este mundo ofrece. Y no importando qué tan buenas obras se haya venido a la iglesia o haya hecho lo que haya hecho aquí en la tierra, ¿verdad? No importando en su religión. Pero la buena noticia es que si esa persona se arrepiente y decide en su corazón que las cosas de Dios y su reino son su mayor preocupación, él puede esperar la vida, la dulce comunión con Dios, el amor de Dios derramado en su corazón y un gozo inexplicable. Amén. ¿Sí sabe que hay una señal clara si tenemos la nueva naturaleza divina en nosotros o no? Que si usted es cristiano y anda en la carne, y si la nueva naturaleza que tiene no le reprende a usted, si no le duele a usted cuando peca, si no pasa esto en su vida, entonces no debe tener la naturaleza de Dios en usted. Porque el verdadero creyente, el verdadero cristiano siempre está en medio de una lucha diaria con nuestra vieja y nueva naturaleza, Cada día se quiere manifestar y prosperar en nosotros esa clase de vida carnal, que solo genera un estilo de vida carnal. Pero al mismo tiempo el Espíritu lucha por prevalecer contra el estilo de vida carnal. Dice Pablo en Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo en Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese, hermano, que nuestros pensamientos juegan un papel muy fundamental, que si queremos un estilo de vida carnal o espiritual, porque es en nuestra mente es lo que procesa lo que tú le das, si pensamientos carnales o pensamientos espirituales. Algunas mentes producen pensamientos carnales y otras producen pensamientos espirituales. El asunto es, ¿qué le das de comer a tu mente? Si le das pensamientos carnales, tendrás una mente carnal. Y lo mismo si le das pensamientos espirituales, tendrás una mente espiritual. Tú decides leer la Biblia o no leerla. Tú decides ver una película prohibida o decides no verla. La pregunta es, ¿está su mente puesta en la carne o en el espíritu? Una forma de cómo podemos saber y tener la certeza si nuestra mente la tenemos en la carne o en el espíritu es por medio de haciéndonos un examen, examinándonos a nosotros mismos. Que si su mente está puesta en la carne, usted cosechará las obras de la carne, los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, etcétera. Gálatas 5:19. Pero si su mente está centrada y controlada por el Espíritu, va a producir el fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Amén. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Aquí Pablo señala claramente que la mente carnal lleva a la muerte. Y los que están en la carne van a seguir pensando siempre en las cosas de la carne y se van a ocupar siempre en ellas. Pero las consecuencias al final son eternas, Las consecuencias son eternas. Pero por el otro lado, también dice que es vida y paz los que se ocupan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Que si en verdad nosotros, hermanos, hemos aceptado la justificación por la fe, dice la Biblia que nos vamos a ocupar cada momento de vivir por fe y de vivir en el Espíritu. Nuestra forma de pensar como cristianos siempre será de ocuparnos en el Espíritu, lo cual nos traerá vida y paz. Quiere decir que el creyente nunca estará turbado. Quiere decir que el corazón y la mente del cristiano están siempre colmados de perfecta paz. Pero los que viven conforme a la carne, los que no son cristianos, ponen la mente en las cosas de la carne y están consagrados al pecado que lleva a la muerte. Pero los cristianos que viven conforme al Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu y están consagrados a las cosas de Dios. Han sido liberados de la esclavitud del pecado y ahora vivimos para Dios. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como resultado de esto, hermanos, obtendremos vida y paz. Y vida eterna, como dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aparte de tener vida eterna, lo digo otra vez, tendremos abundante paz con Dios. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ocupación en el Espíritu, dice la Biblia, que produce paz. Pero quien se dice creyente y no tiene paz con Dios, o consigo mismo, o con los hermanos, o con todos los hombres en general, debe preguntarse si realmente es hijo de Dios. Según a quien obedezcas, si a la carne o al Espíritu, así será tu forma de vida, hermano. Podemos estar ocupados en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu. Sin embargo, la palabra de Dios nos aconseja que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Como dice en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Por un lado muerte, por el otro lado vida y paz. ¿Qué prefieres? Carne representa muerte y el Espíritu
vida y paz. Se trata nada menos que de vida y paz por un lado o de muerte por el otro. ¿Qué prefieres? Solamente ten en mente que permitir que las cosas del mundo dominen completamente tu vida es como la autoextinción, es como un suicidio espiritual. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La verdad, hermanos, es que el hombre natural, el hombre incrédulo, es enemigo de Dios. Y no solo está muerto espiritualmente en su pecado y en su maldad, sino que está también activo en su rebelión contra Dios. Si saben que el hombre incluso llega a volverse religioso para poder estar lejos del Dios viviente y de la persona de Jesucristo. Les aseguro que si el hombre en su condición natural pecaminosa fuera llevado al cielo, comenzaría luego una rebelión allá arriba en el cielo. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quienes están en la carne, dice la palabra de Dios, que no pueden agradar a Dios. No importa cuánto nos esforcemos para agradar a Dios, mientras estamos actuando en la carne, no podemos agradar a Dios. Es imposible, porque los que están en la carne no se someten a la voluntad de Dios y tampoco pueden hacerlo. Por tanto, ellos mismos se constituyen enemigos de Dios. Así no pueden agradar a Dios viviendo en la carne. Algo bien importante, hermanos, que debemos tener siempre en mente es que la vida cristiana está siempre vinculada con el agradar a Dios. Y una entrega personal de nosotros sin reservas, hermanos, esto es lo que le agrada a Dios. Cuando le entregamos nuestra vida completa, no a medias. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vida limpia es lo que le agrada a Dios. Una conducta ejemplar es del agrado de Dios. Una vida de fe es como agradamos a Dios. Como dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es por medio de la fe, hermanos, que nos lleva a tener una consistente dependencia del Señor que le agrada, ¿verdad? Muchas veces nosotros como creyentes somos capaces de definir la fe, pero muchas veces somos incapaces de vivirla. Sin embargo, lo que agrada a Dios no es tu conocimiento intelectual, sino una vida consistente que depende continuamente de Él. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos,
vivir con Cristo o que Cristo viva en nosotros no será posible bajo la influencia de la carne, sino que es el resultado de una vida en el Espíritu, para que Cristo viva en nosotros. ¿No es así? Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Otra vez, la verdadera prueba del que ha sido renacido por el Espíritu de Dios es la presencia del Espíritu de Dios morando en esa persona, en él o en ella. Dice Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, creo que el creyente que no está consciente de la presencia del Espíritu de Dios en su vida y que no tenga el deseo de servir a Dios, debería leer y hacer lo que Pablo sugirió en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, del versículo 5. Segunda de Corintios 13:5, que dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, el Señor quiere que nosotros sepamos, que estemos unidos con Cristo, ¿verdad? Que lo sepamos de verdad, o a menos que estemos reprobados, dice la Biblia. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice la Biblia que nosotros debemos ser el templo en el que habita Dios, como dice en 2 de Corintios 6:16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hay algunos hermanos que se han de preguntar: ¿cómo es que viven Dios y Cristo en nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hermanos, Cristo mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. El Padre y Jesucristo tratarán de guiarnos en este camino por medio del Espíritu Santo, siempre revelándonos el conocimiento y el entendimiento y dándonos la fuerza espiritual para vivir una manera correcta, que a Dios le agrade. La única manera en que podemos vivir una vida que realmente vaya de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sabe cómo es? Es andar en el Espíritu. Hemos sabido que como humanos pecamos de una manera u otra, ¿verdad? Aunque no quisiéramos. Pero la manera en que podemos contrarrestar esto, hermanos, es solo con la ayuda de Dios, por la ayuda de su Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, es importante saber que como cristianos andemos siempre observando nuestra manera de vivir. Cada paso, cada reacción, cada cosa que hagamos, cada pensamiento que entra en nuestra mente, pues mucho de esto demuestra la manera en que llevamos nuestra relación con Dios.
Pero Dios no nos va a obligar a vivir de esta forma, hermanos. Es nuestra libre elección. Como creyentes debemos siempre enfrentarnos a una elección diaria, si de vivir en la carne o en el espíritu. ¿Quién gobierna nuestro diario de vivir o nuestra actividad diaria, cada día? ¿La carne o el espíritu? ¿Cuál es tu elección? La buena noticia, amigo y hermano, es que si usted no se encuentra seguro de que si Cristo está en usted, el Señor le extiende ahora una invitación. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, ¿está la puerta de su corazón abierta para Cristo? ¿Acaso ya ha entrado Cristo en usted, en su corazón? Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Estos cuerpos que usted y yo tenemos ahorita, hermanos, algún día deberán ser puestos en la tumba, o si es que el Señor no viene antes. Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo que habita en nuestros cuerpos es nuestra garantía y es nuestra seguridad de que nuestros cuerpos serán resucitados de los muertos algún día. Porque así como Cristo fue resucitado de los muertos, así nosotros mismos seremos resucitados también. Amén. El Espíritu Santo nos librará de este cuerpo destinado a la muerte y de esta vieja naturaleza algún día. Es asombroso pensar, hermanos, en que el Señor de la vida y de la gloria esté morando en nuestros cuerpos, ¿verdad? Es increíble. Especialmente cuando recordamos que estos cuerpos están sujetos a la muerte a causa del pecado, como dice Romanos 8:10. Sin embargo, algunos de nosotros todavía pensamos y decimos: si Jesús estuviera aquí en la tierra y lo pudiéramos ver, lo seguiríamos a donde fuera. Pero lo triste, hermanos, es que es impresionante darse cuenta de que su Espíritu vive dentro de nosotros. Y muchas veces no le prestamos la más mínima atención. Entristecemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Efesios 4:30 dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Romanos 8:12 al 13, vamos a leer. Dice así, Romanos 8:12 al 13, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Los que viven conforme a la carne, dice Pablo, que moriréis. Y no solo físicamente, sino eternamente también. Vivir conforme a la carne significa no ser salvo. ¿Y por qué dirige Pablo estas palabras a los que son ya cristianos? ¿Será acaso que algunos de los cristianos puedan llegar a perderse? Claro que no. Claro que no, ¿verdad? Simplemente el apóstol Pablo frecuentemente usaba
palabras que nos advierten. ¿Y para qué? Para que nos examinemos a nosotros mismos. Pablo siempre tenía en mente que en cada congregación puede haber aquellas personas que nunca han sido genuinamente salvados. Por eso Pablo describe a los creyentes genuinos como a los que tienen el Espíritu y que por el mismo Espíritu hacen morir las obras de la carne. Hermanos, nosotros no fuimos creados para vivir de dos maneras distintas, sino que fuimos creados para tener una actitud de fe y de confianza en Dios y dejar que esa actitud guíe nuestros pensamientos y acciones durante todo el día. Un creyente verdadero, hermano, un creyente verdadero ha experimentado dos cosas. Una, que fue hecho libre del pecado. Y dos, fue hecho siervo de Dios a la misma vez. De esclavo del pecado a esclavo de la justicia. Así que una vida en santidad, hermanos, no es una opción para el cristiano, sino que es la única forma para llevarla a cabo. Controlar el pecado por nuestro propio esfuerzo, hermanos, siempre será imposible. Por eso la Biblia nos exhorta de vivir bajo el control del Espíritu, porque es la única manera de hacerle frente al pecado. Porque lo que es imposible para el hombre, porque está dominado por el pecado, es posible para el cristiano en la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Romanos 8:14, si gusta puede acompañarme allí. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, viviendo en el Espíritu significa viviendo como un hijo de Dios. Aquí Pablo no dijo, todos los que van a la iglesia, estos son hijos de Dios. Tampoco Pablo no dijo, todos los que leen sus Biblias una vez a la semana, estos son hijos de Dios. En este texto, la prueba para ver si somos hijos es básicamente si somos guiados por el Espíritu de Dios. Sabiendo que todo hijo de Dios, hermano, es dirigido por el Espíritu. Y todo aquel que es dirigido por el Espíritu es un hijo de Dios. Y toda persona que es dirigida por el Espíritu son aquellos que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu, en quienes mora el Espíritu en ellos. Y es por medio del Espíritu que hacen morir las obras de la carne, la naturaleza pecaminosa, nuestra vieja naturaleza pecaminosa. ¿Y qué significa entonces ser guiados por el Espíritu Santo? ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? Nos guía al arrepentimiento, nos guía a pensar poco en nosotros y mucho más en Jesús. Nos guía a la verdad, nos guía al amor. El Espíritu nos guía a la obediencia, nos guía a la santidad, nos guía a ser útiles. El Espíritu nos atrae a Cristo y luego forma a Cristo en nosotros. Amén. Pero un cristiano solamente de profesión simplemente no puede ser guiado por el Espíritu de Dios. No puede. Puede ser que sea moral,
escrupuloso, generoso, activo en la iglesia y en otras organizaciones cristianas. Pero solamente los únicos logros que hace serán meramente religiosos. Y puede ser que su vida sobresalga en el campo religioso, en la iglesia, claro que sí. Pero debido a que la vive en el poder de la carne, nunca podrá ser verdaderamente espiritual. Y nunca tendrá la convicción interna y la dirección y el poder del Espíritu de Dios en su vida. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Acompáñenme a Romanos capítulo 7, versículo 17 al 21, vamos a leer. Romanos 7, 17 al 21. Dice Pablo en el versículo 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí vemos al apóstol Pablo en un conflicto, ¿verdad? Pablo está en medio de las dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva. La carne y el espíritu llegan a ser como un campo de batalla, donde la nueva naturaleza quiere vencer la naturaleza vieja y viceversa. Y debemos darnos cuenta, hermanos, que en cualquier tiempo en que usted quiera hacer el bien y trate de servir a Dios en el espíritu, su vieja naturaleza estará allí para tratar de causar maldad y de estorbarlo a que no haga nada de eso, que no haga el bien. Quizás un pensamiento malo entrará en su mente. Todo hijo de Dios, no importa su condición o su nivel de vida espiritual, todo hijo de Dios tiene que admitir que en todo acto y en todo momento la maldad está presente en él y en nosotros. Sin embargo, hermanos, solo una naturaleza tiene que predominar en la vida del creyente. Hermanos, claramente la Biblia nos invita a confiar en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y poder así iniciar una vida de victoria en victoria sobre el pecado, y no en nuestras propias fuerzas y no en la religión, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Fíjese que en el momento en que creemos en el Señor Jesús, llega uno a tener un gozo que llena nuestros corazones, ¿verdad? Sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados y borrados. En ese momento, hermano, poseemos la vida eterna y somos salvos. Pero pronto descubrimos que a pesar de nuestro amor por el Señor y de nuestro deseo de agradarle, no son suficientes. Nos damos cuenta que todavía obramos mal y que todavía surgen malos pensamientos en nosotros. Tarde o temprano comprobamos que todavía cometemos pecados, aún después de ser salvo. Y llegamos a hacernos esta pregunta angustiadamente: ¿estoy realmente salvado? ¿Seré realmente salvo? Porque todavía sigo cometiendo pecado. Y tratamos de hacer esfuerzos para mejorar, pero seguimos fracasando y volvemos a caer, volvemos a fallar. Allí descubrimos
que la naturaleza pecaminosa que poseemos no nos ha sido quitada, ni mucho menos mejorada. Hermanos, debemos entender y comprender que esa vieja naturaleza pecaminosa hace su propia voluntad y no la de Dios. Por esta razón el cristiano debe entender que esa naturaleza pecaminosa debe ser mantenida solamente mediante el Espíritu Santo que mora en él. Es la única manera a través de la cual podemos caminar en santidad, hermanos. Y si por descuido volvemos a pecar, hermanos, Dios nos ha dado un recurso, que es la confesión de nuestros pecados, para ser perdonados y para poder restaurar y recuperar el disfrute de nuestra relación con el Señor una vez más. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios y nos arrepentimos, hermanos, volvemos a encontrar gozo en nuestras almas y siempre la paz de Dios vuelve a inundar nuestros corazones una vez más. Solamente así podremos vivir y caminar en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor de toda gloria, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos consuela, nos exhorta, nos da esperanza, bendito Dios. Estábamos muertos en nuestros pecados, Señor, y tú nos has salvado, Padre. Y después de ser salvos, Señor, te volvemos a fallar, Padre Santo. Perdona los pecados de tu iglesia, Señor. Perdona nuestros pecados, bendito Dios. Y ayúdanos a seguir este caminar, Padre, en santidad, con la guianza de tu Espíritu Santo, mi Dios, el cual tú nos has dado, Padre, en ese momento, el cual tú nos llegaste a nuestras vidas, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Ayúdame a mí, Señor, a vivir en santidad, Padre, a vivir para ti, Señor. Solamente queremos agradarte a ti, oh Dios, por lo maravilloso que tú eres, Señor. Las cosas maravillosas que tú has hecho en medio de nosotros, Padre. Bendito Dios, glorifica a Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te exaltamos a ti, oh Dios. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.